Terminado, el libro empieza. Imposible fiesta, y el narrador, como el personaje del corrido, para empezar a cantar, pide permiso primero. Los tiempos de un libro que registra Carlos Fuentes en su libro Cambio de piel. Voy a ser muy cuidadoso porque considero que el libro, cualquier libro, tiene sus propias voces. Y este libro de La Pedagogía de la Nación tiene una voz muy fuerte. A mí como maestro, primero, al momento que me entregan el libro, me puso en situación de aprendizaje nuevamente, porque me permite, al entrar en su estructura, conocer todo el trabajo que la doctora hizo para explicar, definir una ruta de cómo se ha construido el concepto de nación, de nacionalismo. En contexto de educación primaria, que fue el mío durante 40 años, ahora jubilado, al niño se le pregunta: ¿quién eres? ¿Por qué eres como eres? ¿Qué es lo que está haciendo uno ya al comenzar a plantear interrogantes? Ya estamos iniciando la ruta para acercarlos a la construcción del concepto de nacionalismo. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tenemos nuestro propio concepto de nacionalismo, es decir, nuestro concepto de identidad. En un libro que la Secretaría de Educación Pública editó en el modelo educativo del 93, llamado Conoce nuestra Constitución, ahí se le preguntaba al niño, el libro en forma de historieta, ¿por qué somos mexicanos? Entonces, esa simple pregunta, quizá para un adulto parezca como inútil o que no tiene una funcionalidad, pero para un niño que está construyendo su realidad, su mundo, es muy importante. Y de ahí está la importancia, y la importancia que yo encuentro en este libro de La Pedagogía de la Nación, el cuidado y la responsabilidad que tenemos como docentes. Yo le decía a Juan cuando me hizo la invitación, es que este libro lo deben de conocer primero los que son docentes, porque ahí van a entender lo que nosotros, cada vez que el gobierno en turno decidía implementar un modelo educativo, se nos sometía a procesos de capacitación y en un apartado del plan de estudios, como documento rector para un modelo educativo, se definía el perfil de ciudadano que la administración buscaba. Entonces, ahí está la receta. Lo voy a poner sencillo. Cada administración decide, cada gobierno decide qué características debe de tener el mexicano del tiempo en el que ellos están gobernando. Por eso me parece de gran importancia este libro de La Pedagogía de la Nación, porque marca una ruta en la que, si eres maestro o no eres maestro, vas a entender que nuestra nación nace en la independencia. El concepto de nacionalismo que nosotros tenemos introyectado, es decir, el sistema de creencias que
La escuela a la que fuimos nos puso en situación de construir es lo que el gobierno, los primeros gobiernos independentistas decidieron qué tipo de ciudadano y qué valores, cuál iba a ser la trama de valores que el ciudadano debería de construir para formar la nación. Entonces, la pedagogía de la nación, que la doctora Celia marca, es el proceso de educación de un pueblo, pero de un pueblo que desde un enfoque crítico y lo a nivel personal, a nivel Jaime, creo que todavía no ha despertado completamente. Paulo Freire, un pedagogo de mis preferidos, que marcó la estructura y motivación de toda mi práctica docente desde que llegué a la sierra en Fresnillo, Zacatecas, y pude ver el México real, no el México de la historia de estampita. Yo le comentaba a Adolfo, que es mi amigo, en pláticas que tenemos de 4 o 5 horas, en el que de lo que hablamos es docencia. Él en el Q Norte y yo mirando lo que ya dejé. Y yo le decía a él de manera reiterada: hay muchos Méxicos todavía que no despiertan. La independencia, la libertad, la igualdad, esos principios de la Ilustración francesa que motivaron y sostienen el concepto independentista, me parece que a los ojos de Paulo Freire todavía nos falta mucho para hacer una lectura crítica, fuerte de lo que es nuestra realidad mexicana. Como docente, nunca acepté enseñar una historia de estampita y de mitología, porque Freire me enseñó a que el alumno, cuando expresa su mundo, está construyendo su palabra. La realidad rural en la que yo comencé a ser maestro me permitió construir junto con ellos una historia, pero partiendo de la de ellos, porque de nada serviría o de nada hubiera servido que yo les hablara de una historia de estampita, mítica, que no tuviera nada que ver con el significado de su realidad, pintado de pobreza. No tiene mucho significado para la gente que está todavía en situación de exclusión, hablarles de libertad, hablarles de igualdad, hablarles de fraternidad. De ahí, insisto, regreso a la esencia de este libro, la importancia de este libro, la ruta de la educación de una sociedad, de una comunidad. La doctora, en su libro, que lo subrayé, lo rayé, yo estudié filosofía y letras con los jesuitas y maristas y aprendí con ellos que el libro, desde que lo toma uno, se respeta. Desde que entra uno a su primera frase, decía un jesuita: no lo prostituyas, revisa con cuidado cuál es la semántica que te ofrezco. Entonces, es el primer respeto. Por eso de inicio marco con la doctora: quiero entrar con mucho cuidado, de puntitas, con respeto, porque es un territorio, la pedagogía, que durante 40 años yo caminé y conozco, primero,
educado con un modelo tradicional de los 50, donde pongo a Freire. Al alumno se le veía desde un concepto que se llama educación bancaria. Se le veía como un depósito, un botecito. Y entonces el maestro lo que hacía era llenar, 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 llenar. La estructura era vertical. La autoridad estaba arriba, el maestro arriba. Entonces, ¿cuál era la meta? Llenar al alumno. Educación bancaria. Pero al enseñarnos, entre comillas, a memorizar tantos contenidos, no nos estaban poniendo en situación de hacer una lectura de nuestra realidad. Pero en fin, en los 50, en los 60, eso era lo que había. No se enseñaba con un dolo. Lo que se enseñó con buena voluntad. Pues, fuimos los más grandes que estamos aquí, los que somos ya yo soy de más de 60. Somos de un esquema memorístico, de un esquema concretamente en historia de nombres y fechas, y donde se hizo un abuso didáctico, lo digo con plena responsabilidad, como técnica básica fuerte de enseñanza, el cuestionario. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, con un enfoque muy dogmático. Así fuimos educados, porque era lo que había en ese tiempo. El modelo educativo de los 50 que termina con otro modelo en los 70. Por coyuntura de historia mía, me toca como alumno terminar un modelo y comenzar el otro. La doctora aquí habla de los conflictos por las relaciones de poder entre la Iglesia y el Estado, de cómo, y esto se tiene que decir claramente, la Iglesia Católica boicoteaba cuando no le convenía el contenido de los libros que se presentaban, boicoteaba la presentación. Y esto lo vivimos nosotros. Ramiro fue mi compañero aquí en el colegio, y el modelo de los 70, para nosotros los del colegio, los libros oficiales no se nos dieron porque presentaban contenidos indecentes, incómodos, o con un enfoque de la historia que no gustaba al clero. Pero nosotros como alumnos no podíamos cuestionar nada porque no estábamos en situación de poder cuestionar. Simplemente nos llamaba la atención ver que los niños que iban en el mismo grado en la escuela oficial, ellos ya tenían los libros del modelo de los 70, y nosotros seguíamos todavía con aquellos fabulosos libros de la madre patria. La doctora aquí hace un comparativo de libros de historia y civismo. Los que somos grandes sabemos que ese era el nombre de nuestro libro de historia y civismo, el de la madre patria. Hermosos libros. No había, por eso digo, no había dolo. Yo hago la crítica temporal de lo que sucedió en aquel tiempo. No había un dolo por parte de los docentes de quitar aquello. Simplemente tomaron decisiones de lo que ellos consideraron en su momento lo correcto, o lo que de acuerdo al sector al que pertenecían, eso era lo que se les permitía. Al fin, como el colegio es incorporado, pues la parte oficial presionó y se nos dieron los libros del modelo de los 70 ya en 5º grado. Y ahí hay algo que yo quiero comentar para la historia de la doctora, o la historia que tiene que ver con ella. Tanto a Ramiro como a mí nos tocó
la visita del profesor José G. Montes como supervisor. ¿Cómo eran las visitas que él hacía? ¿Por qué se le recuerda como una persona que contaba muy bien la historia? Porque cuando él entraba a un grupo a supervisar, no entraba a fiscalizar, o cuando menos a nosotros como alumnos, nos hacía sentir que iba a compartir lo que él sabía, historia. Y lo contaba de una manera tan amena que quizá muchos se fueron por esa línea del estudio de la historia. En el caso mío como docente, pues amo la historia, pero amo también la lengua nacional, amo las matemáticas, porque es parte de lo que ofrece uno. Nos toca la visita del profesor José G. Montes. En mi historia personal hay algo, yo le comenté a Adolfo. Yo no escogí ser maestro porque jugaba a la escuelita de niño. Una de las pistas del código existencial mío, que ahora lo entiendo perfectamente, era las visitas que hacíamos 2 o 3 compañeros a la inspección del profesor José G. Montes. Íbamos a pedir libros, los libros nuevos, no de la madre patria. Puede ser que por la prohibición en el colegio nos llamó la atención lo nuevo, puede ser. Lo que a mí respecta es que cuando yo entraba a la inspección y nos decía la secretaria, llévese los libros que quiera, pues veía las cajas que ya de maestro estuve acostumbrado a manejar y a ver, pero el contacto con esas cajas y el olor de esos libros algo me decía. Ahí hay una primera señal. Yo no jugué a la escuelita, yo no jugué a ser maestro. Las claves para mí, en la ruta de pedagogía para mí, fueron muy diferentes. Y menciono esto porque tiene que ver con el profesor José G. Montes y con la doctora Celia. Pasa el tiempo, corto tiempo, yo acarreador de pan de una panadería famosa aquí en Tlaltenango, de una familia de clase media baja, de la cultura del esfuerzo, donde la madre, como muchas de aquel tiempo, iba y nos conseguía trabajo. No los quiero aquí en la casa. Entonces, yo crecí en una panadería, pero lo que yo le comento a Adolfo es esto: lo importante es que el funeral del profesor José G. Montes, tengo la seguridad de que fue un jueves, porque era el único día que yo podía descansar, y ese día yo asistí al funeral porque nos llevaron. Pero lo que yo le comento a Adolfo es, estando yo en la parte de atrás, en medio de mucha gente adulta, lleno el templo, entonces la pregunta que yo me hacía y me la planteé más adelante: ¿qué tan importante era el profesor José G. Montes? Pues ahora ya lo sé. Pero el ver, tengo esa imagen de gente trajeada, de un nivel socioeconómico alto, y el respeto con el que se despedía al inspector, que sí se le conocía antes, no al supervisor. Pues, eso para mí me vuelve a dar otra pista escondida de lo que tenía que yo buscar en mi propia ruta. Lo menciono nada más como apoyo, porque quizá para algunos decirles la presentación de un libro de historia, ¡qué flojera historia! Quizá eso que tienes el sentir de flojera es por la forma en que te enseñaron historia. La doctora hace un comparativo del modelo de los 60s, el libro de historia y civismo, con el otro modelo del 93. Y el concepto de independencia, independentista, sigue estando como estructura fundamental
para seguir construyendo el nacionalismo. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Qué es lo que nos define? Yo le digo a Adolfo, ¿cuántos de los que están en la banqueta viendo los contingentes que desfilan un 16 de septiembre o un 20 de noviembre realmente conocen los procesos que marcan esas fechas de conmemoración? ¿O qué tipo de nacionalismo estamos viviendo? ¿El de estampita? ¿El de mitos? ¿El de la figura de Miguel Hidalgo donde casi le ponen veladoras? ¿O el de Benito Juárez con la imagen todavía de estampita del pastorcito cuidando borregas? Cuando hay una historia fuerte en la figura de Hidalgo, por ejemplo. Yo esto lo enseñé en el aula, a riesgo de que me pudieran llamar la atención. Hidalgo fue excomulgado. A Hidalgo le rasparon la palma de las manos los altos funcionarios del clero. Ese es el procedimiento para excomulgar, cuando menos en ese tiempo así lo era. Porque Hidalgo no era una figura querida por sus autoridades, por lo que se estaba atreviendo a hacer. Si hablamos de Juárez, y si digo la palabra masón, pues ahí también ya entro en otro tipo de historia. Ya me salí de la estampita. ¿Por qué? Para mí, lo particular como maestro, abordar la historia desde esa ventana, desde ese punto de vista, para mí era muy importante, porque era quitarle el brillo a los personajes tan llenos de errores como nosotros, pero con algo importante, que eso siempre lo marqué con mis alumnos. Tuvieron el valor de romper el estado establecido, las reglas, romper reglas. Cuando se rompen reglas, pues hay conflictos y hay violencia. Ningún cambio se da de manera automática, se da de manera romántica. Si lo vemos de esa manera, entraríamos en un problema de pensamiento mágico, donde creeríamos que la realidad es muy sencilla, cuando la verdad es que es muy compleja. Pero esa complejidad nos muestra riqueza, que es lo que la doctora rescata en este libro. En su comparativo que hace de los libros de historia de los dos modelos, el de los 60s, 50s y el del 93, con una voz crítica fuerte. Y déjeme decirle que eso fue lo que me gustó del libro, que no encontré un libro hecho a modo, dulzón. Yo soy crítico, y cuando uno utiliza la voz o establece su palabra, pisa uno callos. Y esto se aplica para los de ahorita, los que somos y los que fueron. Si reflexionamos un poquito, nos salimos de la estampita del movimiento de independencia. Fue un movimiento muy violento, de mucha muerte, de mucha sangre. Si lo dejamos como estampita, entonces nada más el alumno se queda con nombres y fechas. No hay una historia con un enfoque materialista. Yo soy más de la corriente del materialismo dialéctico, no del enfoque institucional. Yo soy del materialismo dialéctico. Eso me lo hizo notar un jesuita cuando en el estudio de Normal Superior yo hablaba
de la realidad, el laboratorio de docencia que se vivía en la sierra. Y entonces él en el argumento para contestarme decía: es que tú has leído materialismo dialéctico. Y la verdad es que todavía no había entrado a ese tipo de libros, lo estaba viviendo en la realidad. Entonces lo que yo le estaba diciendo es lo que él ya en sus libros había encontrado. Más adelante ya tuve oportunidad de descubrir que aquello que estaba explicando era materialismo dialéctico. Insisto, esta pedagogía de la nación, que es una ruta para conocer cómo se ha implementado un perfil de educación en lo que llamamos sociedad mexicana, lo deben de conocer primero los maestros, para que entiendan. Creo que lo entienden. Yo soy docente, entonces conozco en qué territorio se mueve el docente. Y si me permite la doctora hablar un poquito de lo que ahorita el modelo que están implementando con el nuevo gobierno, me voy a ir con cuidado, porque el modelo le llaman la nueva escuela mexicana, donde cambian la metodología de manera radical, porque son facultades que ellos tienen. Ellos deciden a nivel de funcionarios cuál es la política educativa que les interesa implementar, que les interesa construir. Pero el problema, yo ya estoy fuera del contexto escolar, pero me tocó trabajar un año en capacitación y un año ya implementándolo, la nueva escuela mexicana. ¿Y qué fue lo que encontramos? Los libros de texto, que es el recurso principal, muy básico, para marcar una ruta pedagógica, que no nada más es de que digan ya no se llama historia, ya no aparece el libro de historia, ya la materia ya no es historia, ahora nos vamos a trabajar por campos formativos. Muy bien, se entiende la técnica, pero el problema es que cuando entramos a los libros de texto y vemos la metodología por proyectos, que la podemos trabajar, el docente la puede trabajar si se compromete, encontramos que ¿dónde está historia? ¿Dónde están los contenidos de matemáticas? ¿Qué porcentaje dejaron? Los que ya teníamos trayectoria y conocíamos otros modelos educativos, ¿qué fue lo que decidimos hacer en Consejo Técnico? Pues enseñar lo que nosotros ya sabemos y no dejar una pincelada de historia, contenido de historia, que a la larga lo que va a perjudicar es una pedagogía de la nación. Y ellos están buscando, lo digo con respeto y con responsabilidad, están buscando una nueva comunidad. Me parece muy bien, el concepto está muy bonito, pero creo que si quitamos el ingrediente, el contenido de lo que es historia, si los del pasado, nuestros educandos, difícilmente lograban niveles altos de conocimiento de etapas de historia, las etapas, periodos, y ahora con los nuevos libros es nada más una pincelada, un porcentaje muy bajo. Y si le toca a un docente, con respeto lo digo, un docente de nuevo ingreso, pues él se va a ir nada más con lo que el proyecto le marque. No va a cubrir lo que los viejitos sabíamos que estaba faltando. Yo sigo con Freire y lo marqué. La maestra Julissa fue mi compañera durante mucho tiempo en la última escuela donde yo laboré, y ella sabe lo que yo siempre hablé en consejos técnicos y cuántas veces yo mencioné a Paulo Freire.
Porque si nosotros no aprendemos a leer nuestra realidad cercana primero, no soñemos con entender una realidad más compleja que sería la historia de una nación. En la ruta de la pedagogía que marca la doctora, me llama la atención el uso de catecismos políticos. Cuando nos oímos la palabra catecismo, nos vamos a nuestro referente más conocido, el catecismo religioso. Pero podemos entender que hubo otro tipo de catecismos, políticos, cívicos, donde lo que se pretendía que era para suplir el faltante de un libro de texto. Entonces, ¿qué es lo que se quiere enseñar? ¿Quién decide? ¿Quién decide qué debo de entender como nacionalismo? Pues el gobierno, a través de la Secretaría de Educación Pública y a través de toda su estructura. En lo personal, muchas veces yo me encontré como docente en mi reflexión personal, que quien decide qué es lo que va a ir en los libros, cuánto va a ser lo que va a ir en los libros, cómo se va a enseñar lo que va en los libros, conoce muy poco. Porque lo más seguro es que nunca ha estado frente a un grupo de alumnos. Entonces, mientras no conozca la realidad escolar de nuestro pueblo, de nuestra nación, el modelo educativo que presenten, puede estar en apariencia muy bonito. Pero ya cuando lo empieza uno a analizar y a subrayar y a comparar, y si somos ya de 30 años de servicio o más, pues entonces hacemos un movimiento transversal y hacemos un comparativo de lo que cada modelo ofrecía. Y entonces nos vamos a lo viejito servía más en ese momento. Pero aquí lo que yo quiero regresar es: ¿quiénes son los autores del nacionalismo que nosotros tenemos introyectado? ¿Quién es el responsable que yo sienta, no sé, ustedes? ¿Quién es el responsable que se me enchine la piel cuando escucho el himno nacional mexicano? ¿Quién es? El primero fue tu maestro. Porque de acuerdo a la pasión que él como docente te presentó, eso fue lo que tú generaste. Pero atrás de esa maestra o ese maestro hay muchas decisiones que se tomaron desde la Secretaría de Educación Pública. Y aquí me llama la atención un personaje, nombre de mi escuela, la última escuela en la que yo estuve, Jaime Torres Bodet. Don Jaime Torres Bodet, un secretario de Educación, que le toca pelear por la gratuidad de la escuela y le toca argumentar el porqué de la necesidad de formar la CONALITEG, la Comisión Nacional de Textos Gratuitos. El porqué, siendo presidente Adolfo López Mateos. Y me llama la atención que hay un conflicto con Vasconcelos, en su libro lo expresa, donde Vasconcelos pide, muy celoso él, en su sistema de creencias religiosas, pide que no sea sepultado en la rotonda de los hombres ilustres, porque le parecía ofensivo. Tomémoslo con cuidado, ubiquémonos en qué tiempo fue. Por ahí escuché al Papa Francisco, un jesuita, y para mí los jesuitas, desde la palabra jesuita me encanta, ya no el cerebro con el que se manejan. La doctora les tiene miedo, son muy fríos,
radicales. Pero lo que me llamó la atención de el Papa Francisco es para entender lo de la hermenéutica. Las cosas son hijas de su tiempo. Pum, de un plumazo entendí lo que no había entendido en años, revisando libros. Entonces, regresando a Vasconcelos, él pide: no quiero que me sepulten en la rotonda de los hombres ilustres, porque para él fue ofensivo lo que se estaba pidiendo en la segunda mitad, ¿sí? Ya cuando fue la fundación de la CONALITEC, la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Entonces ahí, aunque eran amigos, don Jaime Torres Bodet, y yo digo, a ver, entonces el nombre de mi escuela tiene el nombre de alguien grande, muy grande, que era de los liberales fuertes, y obvio que sufrió y sintió el conflicto con el poder de la Iglesia Católica. Usted habla en su libro de una revolución cultural con la construcción de los libros de texto, la herramienta poderosa que es. Y usted menciona que la revolución cultural que marca los libros, en esencia, son actos de poder. Y estoy de acuerdo. Porque cuando a una nación se le educa con libros, se le enseña a consumir libros, despierta, tiene voz. Y yo ahí, Julissa, vuelvo a plantear lo que ella me escuchó siempre decir. En los modelos educativos recientes se nos pide que desarrollemos primero como docentes un pensamiento crítico, para luego implementarlo, construirlo con un aprendizaje situado, significativo con los alumnos, que marque un manejo didáctico muy diferente. Entonces la pregunta que yo hacía: ¿qué tanto realmente al gobierno le interesa? ¿Realmente quiere que seamos críticos? Porque yo, en mi experiencia personal es, quien es crítico es apaleado, porque siempre va a pisar callos. Y como yo realmente, Adolfo lo sabe, porque lo hemos hablado mucho, no me detenía realmente. Cuando yo tenía que expresar algo, siempre lo expresé, porque era parte de mi integridad. Si le va a gustar al que lo va a escuchar, qué bueno. Si no le va a gustar, qué bueno. Y lo que me diga, pues está muy bien, porque al final está sucediendo dentro de su realidad, no en la mía. Entonces, creo que urge que revisemos nuestro concepto de nacionalismo, no el de estampita, no el de personajes míticos, no de Pancho Villa de otro movimiento. Aquí es el concepto independentista, pero podría aplicarlo, por ejemplo, a un José María Morelos de la Independencia, sacerdote, que tuvo mujer. Entonces ahí ya me fui con otra visión. Si me voy con el enfoque institucionalista, pues me voy con el dogma. Se enseña y se crea la imagen, el niño construye la imagen que yo le estoy ayudando a construir. Pues creo que en este nuevo milenio, que tanto hablan de que es que ya estamos en el 2025 y la libertad y esto, yo me pregunto, ¿realmente hasta dónde nuestro nacionalismo realmente está conectado con nuestra esencia? O tristemente es una copia, pues, de otra realidad, de otra nación que no tiene nada que ver con la nuestra. Pero esto ya es una reflexión que cada quien tiene que hacer. Nosotros como docentes, nuestra
obligación es implementar lo que ya se decidió y buscar la manera, aunque ahí hay un espacio, yo digo 100% de libertad, porque al momento que yo estoy trabajando, o la maestra Julissa está trabajando, o Dora cuando fue maestra, cuando estamos estableciendo el vínculo con los alumnos, ahí hay una ética que nos permite enseñar no como realmente quieren o que digamos lo que quieren. Entonces podemos presentar una historia más cercana a la realidad. Ahora se insiste mucho en el modelo que está implementándose, sin olvidar que eres parte de la comunidad, al alumno, sin olvidar que eres parte de la comunidad. Y hay sectores de nuestra sociedad mexicana que la palabra comunidad los lleva a comunismo, y entonces le ponen cruces. Lo mismo que sucedió con los libros de texto de los modelos educativos pasados, porque el Estado y la Iglesia siempre tendrán un juego de relaciones de poder. Esto no se va a terminar. Tenemos ahora, para nosotros decir, la educación que marca el artículo 3º constitucional es laica. Lo decimos de una manera sencilla, fácil, pero preguntémonos cuánto costó establecer el laicismo en los libros de texto. Para cerrar mi participación, leo textualmente un párrafo, una respuesta que un niño de 13 años le da a la doctora sobre el nacionalismo. Dice: el patriotismo es sentirte orgulloso de tus colores, de tu país, de ti mismo, porque tú eres parte de este país, de tu gente, de la historia. Ahora yo digo, es momento de preguntarnos quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo hago comunidad. Cierro y agradezco, doctora, la oportunidad. Yo le decía a Adolfo todavía hace rato, este espacio debe de convertirse en un diálogo de saberes, porque permite que las historias académicas, personales, puedan ser compartidas y se genere un espacio de aprendizaje. En lo personal, yo estoy aprendiendo, es parte de mi proceso, y se lo dije a Juan cuando me hizo la invitación. Lo acepto consciente, la invitación acepté consciente de la responsabilidad que era tomar el micrófono y entrar a un libro. Cierro con Carlos Fuentes. México no ha dejado de cambiar de piel. Entendamos cuáles son las características de la piel que actualmente presenta nuestra nación para entender la importancia de la educación como pilar fundamental del desarrollo. Cierro y entrego micrófono al doctor Adolfo Trejo, que hará comentario, pero desde la mirada histórica, desde la historia. Son dos voces muy diferentes. Para cerrar con Adolfo y yo nos hicimos amigos porque hay una relación de vida en la que él, cuando él nace a la vida biológica, yo nazco como maestro en la sierra. Entonces hay ahí un paralelismo medio raro que nos permite hacer un diálogo de saberes, el cual yo le agradezco. Él hace visitas a mi casa cuando es necesario.
y tenemos ese ejercicio de diálogo de saberes, que él dice aprendí, y yo le respondo, yo también aprendo, porque cuando digo mi mundo estoy expresando mi palabra. Entonces agradezco la atención que han puesto. La voz mía es de maestro, voy con Adolfo de historiador.